Alfredo, me decías que tenías Sí. una opinión bastante consolidada al respecto. Yo te tengo por un liberal. Pero por encima de liberal yo soy una persona justa. Entonces A ver, explícate. creo que evidentemente hay que tener en cuenta cuál es la normativa de unos, la normativa de otros y en qué ámbito jurídico una persona se desarrolla. Yo no vivo de emociones, ni de ideologías, ni de cosas de creencias idílicas sobre el mercado perfecto que yo querría tener, sino vivo sobre la realidad de un país que tiene una serie de normativas y que, por tanto, en tanto en cuanto eso no se cambie, hay necesidad de cumplirlo. ¿Por qué digo que aquí estoy en contra del libre mercado? Estoy en contra del libre mercado porque aquí hay una gente que no puede fijar el precio de sus desplazamientos o carreras, que por el hecho de coger a alguien en la estación tiene una baja de bandera tasada en un precio, porque coger una maleta tiene tasado un precio, los miércoles no puede trabajar porque existe una normativa que se lo impide, es decir, tiene que cumplir una serie de normas que hace que de repente llegue una gente que pide y exige precisamente ese libre mercado y dice: yo no tengo normas, frente a ti que sí las tienes. Hay dos cosas que guardan la esencia de la filosofía de por qué existe un VTC. VTC existen dos cuestiones. Una, es un transporte subsidiario respecto al público del taxi, por tanto, por eso existe una proporción 1:30, esa proporción 1:30 no se cumple. Está diciendo el vicepresidente de un auto que sí se está cumpliendo. No se está cumpliendo, no es cierto. De hecho, no existe ni siquiera tú a la pregunta de... Yo no le quiero preguntar porque es un tema que, como ahora mismo está tan a flor de piel, yo respeto a las personas de VTC y a sus conductores. Lo que no respeto es al gobierno, que hay un problema en este país y está mirando por otro lado. No sé si es necesario que se maten entre ellos para que intervengan, pero quiero decir, a quien culpo es al gobierno. Ellos entiendo que cada uno respeta su legítimo trabajo y yo tampoco quiero hacer una pregunta que se sienta agredido o incómodo, pero la realidad es que tú preguntas sobre Cabify cuántos coches tienen en Madrid y no te responden nunca, pero yo solo tengo que ir por la calle para constatar que si en Madrid hay 20.000 taxis, significa que el 1:30 es que tendría que haber menos de 1.000 VTCs. Creo que cualquier madrileño es consciente que hay muchísimos más de 1.000 y probablemente pues se estima que puede haber en torno ya a 13.000. Es decir, prácticamente estamos hablando que ni siquiera hay paridad, casi ni siquiera hay un 1:2. Pero bueno, como no existen datos, porque al final esto de las licencias es muy extraño, pues tiene esa cuestión. La segunda cuestión por la que yo confío más en el sector del taxi es que es fantástico que el coche esté más limpio y es fantástico que tenga una botellita de agua. Y es fantástico que... Y que el tipo venga encorbatado y... Exactamente, pero en muchos casos, pues... Pues estás de alguna manera haciéndole la caricatura, pero esto es una cosa que mucha gente valoramos mucho. Tú sabes que hay muchos taxistas que tienen su lugar de trabajo y en el lugar en el que tú te sientas durante unos cuantos minutos como una verdadera pocilga. Estos no son los más, son los menos. Pero sí que hay muchos taxistas que sí, en fin, que dejan mucho que desear. Sí, sí, y muchos periodistas, y muchos abogados, y muchos dentistas, y muchos médicos. Claro, y hay competencia que si tú tienes el sitio mal, pues te sale una competencia. Pero aquí me estás diciendo que esa competencia no es legítima. Esta competencia yo creo que es absolutamente en desigualdad y basada en una serie de premisas muy curiosas. Por ejemplo, cuando tú estás contratando un servicio con Uber o Cabify, estás utilizando una aplicación que es de Uber o Cabify. Si a Uber o Cabify le preguntas cuántas personas tienen dadas de alta, te dicen que ninguna. Entonces dices, no, es que son trabajadores autónomos. No, es que quien lo contrata es la persona que tiene dicha concesión. Bueno, yo con quien estoy teniendo la relación mercantil es con ustedes, a través de una aplicación que pone Uber o a través de una aplicación que pone Cabify. Por tanto, hablan de una serie de puestos de trabajo que no sabemos si existen o no existen, no sabemos si ni siquiera esa persona, que normalmente se suele llamar Walter Jesús, tiene los papeles regularizados o no los tiene regularizados, si ha obtenido un carnet de conducir en España o si lo ha obtenido en la República Dominicana, con todos mis respetos a la Dirección General de Tráfico de allí. Lo que quiero decir es que taxi es un señor sucio con un nombre y apellidos, digo dando la premisa por válida, que no la doy, de que sea peor el servicio y peor las características de esta persona, que tiene un nombre de apellidos, que tiene un número de licencia y que si a mí no me gusta algo que presta en este servicio, tengo mi derecho a presentar una reclamación. Si existe un accidente, hay una persona que va a responder del mismo, no una persona que no sé si al día siguiente va a conducir ese Cabify o otro, porque además es un Cabify de un fondo de inversión holandés, porque es el titular de dicha licencia y que al final no genera riqueza en España. Hay gente que dice, no, que sí que pagan impuestos. Pues mire, lo siento, no pagan impuestos. Yo sé que el 100% de lo que paga un taxista se queda en España. La mayoría tienen módulos, por tanto no existe fraude. Es decir, existen unas estimaciones... ¿Puedes asegurar con esa rotundidad con la que hablas que los VTC no pagan impuestos?
Yo digo, los VTCs pagan muchos menos impuestos, tienen criterios de optimización fiscal muy buenas, que hace que esta plataforma en la que tú estás ingresando el dinero no es en España. Por tanto, por supuesto que pagan menos impuestos. No tengo ninguna duda que pagan menos impuestos. O sea, negar esa realidad es absurdo. Es tan simple como que si queremos hacer un debate serio, se puede especificar y decir, a ver, usted tiene un volumen de negocio que si el del taxi es esto y el suyo es este, tiene que facturar en la misma proporción que los taxis unos ingresos de tanto, que son tantos millones de euros. ¿Cuánto aportan ustedes realmente? Pues ya le digo yo que la cantidad es muy inferior, pero muy inferior. Queda meridianamente claro la posición de Alfredo y además muy bien argumentada, como siempre, Alfredo, su postura respecto de este conflicto. Me ha sorprendido porque yo pensaba que Alfredo iba en fin, casi que es la moda, ¿no? La crítica y la caza al taxista, que es cierto que ellos también están ayudando con estas reivindicaciones, muchas de ellas extravagantes, en las calles, las agresiones, el lenguaje soez. Esto desde luego está proyectando una imagen. Son 20.000 compatriotas que han sacado adelante a sus familias, que sus hijos han estudiado carreras pagándoselo del dinero de este señor trabajar por las noches. Es decir, creo que son unas personas que merecen por lo menos el beneficio de la duda de escuchar lo que reclaman, porque creo que es bastante razonable, que es pedir unas reglas idénticas a unos o a otros. Háblales a Cabify o a Uber, por ejemplo, de establecer, que es una posible solución, un sobrecoste, una tasa para que compense lo que ha tenido que pagar un taxi por conseguir su licencia, por ejemplo, y te dicen que evidentemente no, porque ellos quieren libre mercado, pero solamente para ellos.